les bendiga, amados hermanos. En esta noche les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayán Yamile. Les bendecimos en el nombre de Jesús y vamos a orar para pedirle al Señor que su gracia, su presencia, su Espíritu Santo nos guíe en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús suplicamos tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas, tu Espíritu. Señor, que de parte tuya fluya el poder, Señor, por medio del mensaje de tu palabra, y aquellos, Señor mío, que escuchan tu palabra sean edificados, sean bendecidos, sean exhortados, sean, Señor, consolados en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, el día de ayer comenzamos a hablar acerca de, pues dimos una breve introducción de media hora, hablando, hermanos, acerca de las 12 inteligencias que hay de acuerdo a estudios que se han hecho a la conducta del ser humano, y se ha descubierto que hay, hermanos, 12 inteligencias, perdón que no me puse el cable por detrás, 12 inteligencias que se manifiestan en la vida del ser humano. Entonces, una de ellas, de esas 12, se llama la inteligencia intrapersonal. Dios le ha dado a su pueblo, hermanos, una inteligencia especial, porque aunque las 12 inteligencias están en la humanidad, están en el ser humano, esas inteligencias son catapultadas, son, ¿cómo decirlo? Son pues llevadas a otro nivel con la ayuda del Espíritu Santo y por el conocimiento y el entendimiento y la revelación de la palabra del Señor. Fíjese cómo dice Deuteronomio capítulo 4, verso 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar a poseerla. Entonces, Moisés, de parte del Señor, les entregó estatutos y le dio decretos al pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo de Israel espiritual, y se nos han dado estatutos, decretos, se nos han dado enseñanzas, hermanos, que son para nuestro desarrollo, pero para el desarrollo de nuestra inteligencia, la inteligencia que Dios puso en nuestras vidas. Por eso dice pues el verso 6 de Deuteronomio 4, así que guardadlos y ponedlos por obra. O sea que hay que guardarlos, obedecerlos y practicarlos, porque dice, esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Mire qué tremendo, porque está relacionándolo con la sabiduría y con la inteligencia que hay en el ser humano. Dice, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Pero esa sabiduría no es una sabiduría humana, carnal, terrenal, sino es una sabiduría que viene de parte de Dios. La inteligencia que viene de parte de Dios, hermanos, es administrada, es ministrada, es activada por el Espíritu Santo, que usa la palabra poderosa de Dios, el logos, pero el rema también, de manera, hermanos, que la iglesia se vuelve una iglesia inteligente. De manera, hermanos, que vemos que hablando pues
del cerebro humano, hermanos, hay 12 inteligencias: la colaborativa, la lingüística verbal, la lógico-matemática, la espacial, la corporal sinestésica, la musical, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista, la emocional, la existencial, la creativa. Entonces, esto, hermanos, usted lo puede ver aquí en esta diapositiva. No sé, creo que sí se alcanza a ver. Entonces, hermanos, pero de la que nosotros vamos a hablar hoy, y hemos estado hablando a partir de ayer, es de la inteligencia intrapersonal. ¿Qué es la inteligencia intrapersonal? Bueno, en breve, es la capacidad para comprendernos mejor a nosotros mismos. Es conocer los aspectos internos de nuestra propia manera de pensar, sentir y actuar. Es la habilidad de conocernos a nosotros mismos. Hay gente que, mire, todo el mundo tiene inteligencia intrapersonal, pero algunos no la tienen desarrollada, o algunos no la tenemos desarrollada. Y nos hace falta analizarnos. Por ejemplo, dice aquí, hermanos, que es conocer los aspectos internos de nuestra mente y utilizar esta información a nuestro favor. Si yo me conozco a mí mismo, voy a actuar de mejor manera. Si yo me conozco a mí mismo, voy a desarrollar mis habilidades. Si me conozco a mí mismo, voy a tener el cuidado, válgase la redundancia, de cuidarme para no pecar contra Dios. Entonces, la inteligencia intrapersonal, hermanos, es la capacidad y el grado de conocimiento propio. O sea, hay grados. Algunos tal vez están en kinder todavía en cuanto a la inteligencia intrapersonal. No les cae el 20 porque no se autoexaminan. Algunos estamos en la primaria tal vez, o en primer año, no sé, en algún grado de inteligencia intrapersonal, pero necesitamos que se catapulte, que se desarrolle la inteligencia intrapersonal. De lo contrario, hermanos, no vamos a desarrollarnos. De lo contrario, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Vamos a seguir tropezando con la misma piedra. ¿Por qué? Porque no nos analizamos y no reconocemos aquellas cosas que están mal en nosotros. La inteligencia intrapersonal, hermanos, es la habilidad para percibir y formar una imagen individual verídica. ¿Cómo soy yo? Yo quiero tener una imagen clara de quién soy. No una imagen equivocada de lo que yo considero que soy, sino quiero saber verdaderamente quién soy y cómo me ve el Señor desde allá, desde la perspectiva divina. Entonces dice, la conciencia y el conocimiento de las propias intenciones. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer cosas? Los deseos, los estados de ánimo, las emociones, las capacidades que tenemos, hermanos. Tenemos que analizarnos, evaluarnos. Eso es inteligencia intrapersonal. Mire, es el autoconocimiento de cómo somos y qué queremos. Es la capacidad de utilizar esta información para desarrollarnos. Hermanos, nadie nos conoce mejor que nosotros mismos y Dios. Pero la gente mira en nosotros lo que nosotros queremos que miren nada más. Y hay cosas que nosotros no alcanzamos a ver de nosotros mismos, que solamente Dios las mira. Por eso es que el salmista David decía, líbrame de los errores que me son ocultos, de lo que mi conciencia no registra. Entonces, hay áreas que nadie más conoce, a menos que uno quiera que conozcan. Esa es el área pública.
Hay un área ciega para nosotros, que son los pecados ocultos. Hay un área, hermanos, que es el área secreta, donde solamente entran los que yo quiero que conozcan de mí. Pero hay un área que el Señor la conoce perfectamente y nosotros también. Entonces, esa área, ahí tenemos que desarrollar la inteligencia intrapersonal. Permite analizar los propios pensamientos, los sentimientos y valorar la mejor forma de abordar las necesidades emocionales. Es decir, cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, hermanos, nosotros podemos, con la ayuda del Señor, hacer los cambios pertinentes. ¿Cómo soy yo como padre? ¿Me estoy conduciendo correctamente? ¿Le estoy dando buen ejemplo a mis hijos? ¿O he dado malos ejemplos? Eso tiene que ver con inteligencia. Alguien debe ser inteligente en su persona. Mire, la inteligencia intrapersonal tiene esta característica, que busca, hermanos, los errores en sí mismo y no en los demás. Eso es inteligencia intrapersonal. Entonces vamos a verlo desde el punto de vista bíblico, hermanos. Ahí puse II de David en la batalla. Es decir, la inteligencia intrapersonal de David, pero en ciertas situaciones específicas. Por ejemplo, en la batalla. Todos los cristianos tenemos batallas. Tenemos batallas familiares, tenemos batallas laborales, tenemos batallas en el diario vivir. Mire, por ejemplo, en la familia de David, dice que había una batalla. David, el papá lo mandó a dejarle comida a sus hermanos, porque estaban en un campo de batalla. Y cuando David llega, escucha que hay un filisteo, un gigante que está retando al pueblo de Israel para pelear uno a uno. Entonces, David se puso a preguntar, ¿qué le van a dar al que mate a este filisteo? Y entonces dice la Biblia que oyéndole hablar Eliab, aquí en 1 Samuel 17:28, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, mire lo que dijo el hermano de David, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Hermanos, este familiar de David dice, yo te conozco, sé cómo eres, tú tienes un mal corazón, en tu corazón hay malicia, tú nada más has venido de chismoso. Hermano, la propia familia de David, porque era familiar de David, era el mayor. Entonces, mis hermanos, en el hogar pasan muchas cosas. Hay gente que cree conocernos. Hay gente que cree conocerte. Tal vez un hermano, tal vez tu padre, tu madre, ¿verdad? Un familiar dice, yo te conozco, a ese lo conozco, yo sé cómo es malo, ese es así, es acá, es allá. Y te ponen términos despectivos y te etiquetan de una forma negativa, porque creen conocerte. Pero David no se dejó, hermanos, amedrentar o manipular por esa situación. Dice la Biblia en 1 Samuel 17:29, perdón, hermano, en la BL 95, David le respondió, mire lo que le responde David, pero ¿qué me he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? No he hecho nada. ¿Acaso uno no tiene derecho a hablar, dice? Porque andaba preguntando.
Entonces, a veces, hermanos, hay gente que cree conocernos porque estamos preguntando, porque estamos indagando. Hermanos míos, yo creo que cada persona conoce su corazón y David conocía el de él. Así que no le iba a aceptar a un familiar que le estuviera pues hablando de esa forma, despectivamente, regañándolo. No debemos acostumbrar, hermanos, a regañar a algún familiar nosotros. Cada quien debe desarrollar una inteligencia intrapersonal y decir, yo sé quién soy. Yo sé que lo que estoy haciendo no es malo. Pero si hay algo malo, definitivamente debemos reconocerlo. Amén. Entonces, en la batalla, hermano, porque estamos hablando de un campo de batalla. Ahí en el campo de batalla, en el trabajo, digamos, hermanos, con un jefe, con un líder. Dice 1 Samuel 17:33 que cuando David vio que estaba el gigante, él fue con el rey a decirle, yo voy a enfrentar a ese gigante, ya que nadie quería enfrentarlo. Entonces dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Tú no puedes, no podrás, le dice. Eres un muchacho, eres un mozo, para no decir mocoso. Eres alguien sin experiencia. No puedes. Ese luchador que ves ahí, ese guerrero, ese es desde su juventud, tiene mucha práctica, tiene mucha experiencia, tiene mucho colmillo. Debes tener cuidado porque ese es un filisteo, está adiestrado para la guerra, tú no. Pero David se conocía, tenía inteligencia intrapersonal, es decir, David se analizaba, ¿quién soy yo? Tal vez solo no soy nada, pero Dios conmigo soy mucho más que ese gigante. Entonces dice la Biblia que David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Yo hacía eso. Fuese león, fuese oso, fuese cualquier tipo de bestia, yo lo mataba, porque Dios está conmigo. Entonces David tenía una inteligencia intrapersonal porque sabía quién era él. Y algo, hermanos, que nosotros tenemos que estar seguros es quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Usted debe estar seguro. Joven que me escuchas, no te menosprecies. Ninguno menosprecie tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tú has sido lavado con la sangre del Cordero. No importa quién te diga, ¿tú qué vas a saber de la iglesia, de las cosas de Dios? ¿Tú qué vas a saber de la Biblia? Eres una niña, eres un niño, eres una persona sin experiencia. Hermana, hermano, Dios quiere darte victorias que jamás has tenido tal vez en tu vida, porque el Señor está contigo. Tú debes tener esa inteligencia en tu mente, pero en tu corazón, una inteligencia intrapersonal que el Espíritu Santo viene, hermanos, a tu vida para catapultarla y hacerte saber que no eres cualquier cosa. El Señor dice en su palabra que tú eres la niña de sus ojos. Eres como la niña de los ojos de Dios. Nadie podrá tocarte. El Señor dice en su palabra que Él creó al herrero, Él creó al artesano, pero dice también, pero no ha sido creada el arma que pueda destruirte. Y eso yo tengo que creerlo. Tengo que desarrollar mi inteligencia intrapersonal. Voy a estar repitiendo esa palabra, hermano, porque necesitamos desarrollarla. Necesitamos desarrollarla, saber quiénes somos.
Amén. Ok, entonces mire, con su enemigo, en el campo de batalla necesitamos nosotros tener desarrollada la inteligencia intrapersonal, pero con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Quién soy yo en medio de una batalla? Tengo enemigos espirituales y tengo enemigos terrenales, carnales. Hermano, dice 1 Samuel 17, 44 al 46, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Te voy a matar. Entonces a veces el enemigo nos dice que nos va a aniquilar. A veces el enemigo nos dice, tú vas a salir perdiendo, vas a ser un perdedor, pero no. Nosotros, hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor, dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar esa inteligencia de saber quiénes somos. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, con armas terrenales, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermano, usted no va a pelear con armas carnales. Nuestras armas no son carnales, nuestras armas no son terrenales, nuestras armas no son literales, nuestras armas son espirituales. Son armas, hermanos, que el Señor nos ha dado. Y esta es una de ellas, el nombre de Jehová. Hermanos, en el nombre del Señor nosotros tenemos victoria. Cuando usted enfrente batallas, luchas, enfréntelas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vaya lleno del Espíritu Santo. Enfréntelo con el poder del Espíritu Santo. No enfrente las batallas así carnalmente. Así no las va a vencer. David sabía quién era, pero en Dios. Y dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Es decir, no solamente te voy a vencer a ti, voy a vencer a los que vienen contigo. Porque a veces, hermanos, en las batallas, los enemigos no vienen solos. Viene una tras otra y otra y otra y otra y otra. Pero hermano, aunque vengan miles contra ti, dice el Señor en su palabra, que caerán 1000 a tu diestra y 10,000 del otro lado. No me acordé del texto. Pero ¿sabe qué? El Señor te va a dar victoria. A ti no van a llegar, no te van a tocar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar la inteligencia intrapersonal. Y esta noche venimos ministrándote la inteligencia intrapersonal que David tenía. ¿Quién era él? Él lo sabía perfectamente. Entonces, en la batalla debemos estar seguros quiénes somos. No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino tenemos lucha contra potestades, contra principados, contra gobernadores, contra huestes de las tinieblas en las regiones celestes. Entonces tenemos luchas diariamente. No las podemos enfrentar carnalmente, no las podemos enfrentar, hermanos, de una manera equivocada. Tenemos que clamar al Señor, tenemos que buscar del Señor y saber quiénes somos, analizarnos quiénes somos, qué ha puesto el Señor en nuestras vidas. Él dice en su palabra, y oiga esto, hermanos, desarrolle por favor esa inteligencia intrapersonal de quién es usted. ¿Sabe qué? El Señor dijo, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, nada te va a dañar. No tengas miedo. El enemigo va a llegar a tu mente y a tu corazón y va a decir, hey, ábreme. Tú no eres nada.
¿Te acuerdas de los pecados que has cometido en el pasado? Te va a tratar de recordar el pasado, pero no le hagas caso. El Señor ya sepultó tus pecados en lo más profundo de la mar. Olvídalos. Olvídate. Como dijo Tres Patines, olvida. No le hagas caso. Tú sabes quién eres. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio el privilegio, la potestad, les dio la bendición de ser o de llegar a ser hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Dilo conmigo. Yo soy un hijo de Dios. Dilo. Si eres mujer, dilo. Yo soy una hija de Dios. Cuando el enemigo te diga, tú no eres nada, tú dile, yo soy una hija de Dios. Lo he recibido en mi corazón. No soy perfecto, no soy perfecta, pero para allá voy. Entonces, mis hermanos, aquí hay otro punto, la inteligencia intrapersonal de David ante la prueba, hermano. ¿Cómo se comportó David en la prueba? Aquí, hermanos, hay que ver algunos detalles, porque aquí ya no vamos a hablar positivamente en algunos puntos, pero lo vamos a aplicar. Dice, ante la tentación, hermano. Mire que en la tentación, hermano, como que la inteligencia intrapersonal titubea. ¿Quién soy yo? Cuando viene la tentación, mucha gente o muchos nos olvidamos de ocupar la inteligencia intrapersonal. Por ejemplo, al Señor se le presenta el diablo, Satanás, el tentador, en esas tres facetas, y le dice, si eres hijo de Dios. ¿A dónde atacó? A la inteligencia, para ver si Jesús sabía quién era. Si él tenía seguro en su mente y en su corazón que era el Hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, si eres, haz esto, si eres hijo de Dios, haz aquello. Pero a David, hermanos, a pesar de que en su juventud él había enfrentado a un gigante y había enfrentado a sus hermanos y hasta las declaraciones de su líder, ahora, hermanos, está pasando una prueba. Y las pruebas, hermanos, son tremendas. Porque ahí, hermanos, es un examen. Es un momento en el que Dios nos está probando. Y en el área donde tenemos más debilidad, el área que necesitamos fortalecer con inteligencia intrapersonal. Si a alguien le gusta el alcohol, por ahí le va a llegar la tentación. Si alguien ha sido atraído por el sexo opuesto, por ahí le va a llegar la tentación. Si alguien ha tenido problemas por el sexo, por el mismo sexo, hermanos, entonces por ahí le va a llegar la tentación. Si alguien ha tenido batallas con su carácter, por ahí le va a llegar la tentación. Si alguien tiene tentaciones o le llama la atención el dinero, hermanos, por ahí le va a llegar la tentación, la prueba. Y le llegó a David. Y parece que su inteligencia intrapersonal titubeó, tambaleó. Porque dice en 2 Samuel 11:2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Estaba durmiendo, hermano. Estaba durmiendo mientras los demás, en el verso 1 dice que estaban en el campo de batalla. O sea, David no estaba en la guerra, no estaba en la batalla. Era tiempo de guerra. Era tiempo de batalla. No podemos descuidarnos en ningún momento. Tenemos que desarrollar la inteligencia intrapersonal en nosotros y decirnos, yo soy un guerrero. Estoy en una guerra, en una batalla diaria.
No se le olvide, aunque usted vaya a trabajar, aunque usted vaya al mercado, aunque usted vaya por la calle, aunque usted esté en su casa, aunque no se olvide que está en una batalla. No se olvide. Eso tiene que ver con la inteligencia intrapersonal. Saber quién soy y dónde estoy. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Estaba de ocioso. Pero dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. ¿Cómo se estaba bañando? Desnuda, la cual era muy hermosa. ¿Qué pasó con la inteligencia de David? Se quedó mirando. Se quedó mirando y se prendió de adherirse su mirada a aquella imagen que estaba viendo. ¿Cuánta gente, hermanos, su inteligencia intrapersonal no le permite, no le da, no le alcanza para entender que no debe ver pornografía? Que no debería estar mirando otras mujeres y desearlas. Que debería tener cuidado, ¿verdad?, con el sexo opuesto, con el pecado. En la mirada, hermanos, la mirada, dijo alguien que la primera no es pecado, pero ya la segunda, hermanos, y con detenimiento ya se considera pecado. Pero es que la Biblia dice, no mires el vino cuando rojea en la copa. No mires, no lo veas. Pero David aquí vio desde el terrado a una mujer y era hermosa, atractiva. Lo tremendo lo tremendo de esto, hermanos, aplicándolo al tema de esta noche, es que mire, que dice, verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Quién es ella? Pregúnteme, por favor, ¿quién es ella? Él como que le atrajo, le sedujo a aquella mujer, su figura, su imagen, su belleza. Pero dice que le dijeron, aquella es Betsabé, es hija de Eliam, o sea, tiene un papá, tiene una familia, pero es mujer de Urías Eteo. Ahí, hermanos, cualquier persona, no cualquiera, pero una persona que tiene una inteligencia intrapersonal desarrollada, dice, bueno, es casada, es casado. Si es casada o es casado, cero. Pero no me refiero a que haya firmado un papel ante los jueces en el juzgado civil, sino alguien que tiene una pareja de planta, pues. ¿Me entiende? No, hermano, yo no estoy casado, yo puedo mirar y puedo coquetear y puedo... te falta inteligencia intrapersonal. Nos falta inteligencia intrapersonal entonces. Porque hay una persona a la que amamos, a la que queremos y a la que le debemos respeto y también fidelidad. El Señor tiene que irnos desarrollando la inteligencia intrapersonal, hermano. No podemos pasar toda la vida siendo, hermanos, necios, ignorantes, personas que no se evalúan a sí mismos, sino tenemos que desarrollar la inteligencia intrapersonal. Ella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Está casada. ¿Y qué dijo David? Iba a decir la palabra mexicana, me vale. No, pero no lo dijo David así, pero dice, y envió David mensajeros. Pero si ya sabía que era casada, ¿para qué le manda WhatsApp? ¿Para qué le manda Messenger? ¿Para qué le está, cómo se dice, chateando con Betsabé? Le envió mensajeros.
Antes se mandaban mensajes por cartas. ¿Usted cree que nadie sabe, hermano, si alguien anda chateando con alguien? ¿Usted cree que los de WhatsApp no lo saben? ¿O del Facebook? Nos tienen bien controlados, nos tienen bien checados. Y ya saben, fulano de tal es cristiano, fulano de tal es ministro, fulano de tal es esto, y se está comunicando con fulano de tal. Y entonces te ponen en el Facebook, fulano de tal acaba de hacer una publicación. ¿Cómo lo saben que con esa persona te has estado tratando? Ahora, fíjense bien, y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. ¿Dónde estaba la inteligencia de David? Una persona que hace eso, hermanos, no ha desarrollado la inteligencia intrapersonal. ¿Qué no dice la Biblia? Ten cuidado con la mujer adúltera, porque muchos están en los cementerios por causa de ella. No se van a dar cuenta, nadie lo va a saber, hermano. Es solamente una canita al aire. Pero mire bien, las consecuencias van a llegar. Alguien va a salir muerto. Alguien va a salir con los pies por delante. Y eso pasa, hermano. Alguien va a traer consecuencias. Durmió con ella. ¿En qué pensaba David en esos momentos? ¿Qué pasó con su inteligencia intrapersonal? Soy un rey, Dios me puso aquí, soy hijo de Dios, esta mujer es casada. ¿Por qué estoy haciendo esto? Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. O sea que ella ni siquiera, hermanos, tal vez tuvo el recato de desarrollar también su inteligencia intrapersonal. Lo único que hizo, como dice la Biblia, la ramera, lo único que hace, o la adúltera, dice la Biblia que después de que hace lo que hace, solamente agarra, se baña, se purifica, se lava y se lava la boca, dice la Biblia, en términos poéticos, ¿sí? Se limpia su boca y luego dice, aquí no ha pasado nada, no he comido nada. Entonces, mis hermanas y hermanos, la inteligencia intrapersonal debe ser ministrada en nuestra vida. Esa muchacha que te anda coqueteando, ese hombre que te manda mensajes, esa persona que te mira desde lejos, te apaga el ojo o se quedan mirando uno al otro y empiezan a mandarse mensajes con la mirada. Eso ahí falta inteligencia intrapersonal. Fíjense que voy a rescatar de aquí algo. La forma de vestir. Ay, hermano, ¿qué tiene de malo que yo me ponga un shortcito? No hay nada de malo. Además, en este tiempo es normal. ¿Qué pasa con la inteligencia intrapersonal de la gente cristiana? ¿Qué no sabemos? ¿A poco los hombres, los seres humanos, perdón, no sé qué esté pasando aquí, pero los seres humanos, yo entiendo que el hombre sin Dios no tiene inteligencia intrapersonal, pero el hombre y la mujer que tiene a Cristo en su corazón y que el Espíritu de Dios está en su vida, le hace saber cómo debe vestir. No hay una moda cristiana, hermano. Yo sé, ya eso lo aprendí hace años, pero no hay, ¿verdad? Hermano, una falda larga, mire, póngase, no hay problema si se pone un pantalón, pero por favor, vista lo más recatadamente posible, vista, como dice la Biblia, con prudencia, con modestia. Por favor, hermano, pues, ¿qué de malo tiene, pastor? Bueno, es que deben entender que el hombre se excita con la mirada, solamente con mirar. Ah, no, ese es su problema de ellos. Sí, pero también tuyo. Ayer hablamos de los pecados ocultos, pecados que cometemos
y que hacemos cometer a otros y que pensamos que no hay problema. Tenemos que desarrollar una inteligencia intrapersonal. Estamos hablando de palabra revelada, hermano. No estamos hablando de un lobo, ¿verdad? Nada más. Betsabé estaba desnuda, bañada. ¿Qué hacía bañándose desnuda en el patio de su casa? ¿Qué anda haciendo usted con una blusita y sin ropa interior? ¿Qué hace? Ay, hermano, no importa, pero hay tantos cuñados, están tus cuñadas, hay gente alrededor. Entonces la inteligencia intrapersonal es importante. ¿Con quién chateas? ¿Con quién te mandas mensajes? ¿A quién le mandas corazones? ¿En qué estás pensando tu corazón? ¿En qué estamos pensando? ¿Por qué atiendes llamadas de gente que no conoces según tú? ¿Por qué atenderle mensaje a una persona que le está mandando stickers de cariño, de amor, de besos? ¿Qué pasa con la inteligencia intrapersonal del hombre? Sobre todo de los cristianos. Aleluya. Pero mire qué tremendo, hermano. Que Urías es un ejemplo, es un modelo de inteligencia intrapersonal, aunque también tiene sus detalles. Después digo David a Urías, desciende a tu casa, porque David viendo que Betsabé quedó embarazada, y eso es otro rollo, ¿verdad? Que también tiene que ver con inteligencia intrapersonal. Betsabé quedó embarazada. Ahora habría que buscar una solución al problema. Cuando una joven sale embarazada, bueno, pues se casa, si la quiere el muchacho. Ahora, si nada más era porque quería pasar un rato alegre él y ella, de placer, hermanos, ya esos son otros 20 pesos y terminan cada quien por su lado. Dicen que cuando el hombre y la mujer tienen relaciones sexuales en el noviazgo, ocurre un milagro, dice. Aparece un niño y desaparece el papá. Entonces, miren, aquí dice que descendió a su casa. Bueno, David le dijo a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Es decir, acuéstate con tu mujer. Esa palabra, lava tus pies, no recuerdo si es es una forma poética de expresar. Ve y acuéstate con tu esposa. Disfruta, ten relaciones íntimas con tu mujer. Y dice que saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Le regalaron algo. Tal vez vino, pan, comida. Ve, haz un banquete con tu familia. Mira, le regalaron un paquete. Para que lo llevara a su casa. Pero Urías dice que durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Ya luego explicó por qué. Dijo él, yo no voy a ir, ¿cómo voy a ir a tener placer con mi mujer mientras que la iglesia, el pueblo del Señor está en una batalla? ¿Cómo? Ya yo acostadote, casi dándole ¿verdad? Una cachetada con guante blanco a David. Mientras todos estamos batallando, el rey está descansando, durmiendo. Así las cosas. No, yo no lo voy a hacer, dijo David. Urías. Urías tenía inteligencia intrapersonal. Viéndolo por otro lado, también Urías, dice la Biblia, después, hermanos, cuando el profeta Natán viene con David, dice que Urías trataba a su mujer como si fuera su hija. Hermano, un esposo y una mujer y su esposa no pueden tratarse como hijo, hija y tener intimidad allá cada mes, cada 2 meses, cada año. No, hermano, no son amigos. Pues sí son amigos, pues sí pueden tratarse como mamita, papito, hijo, hija,
Pero si usted tiene esposa y esposo, usted debe cuidar esa área de la intimidad. Cosa que Urías de alguna forma da a entender la Biblia que él, hermanos, descuidó. No, hermanita, por favor, porque esto no es un juego. Hay gente que se ríe cuando uno habla de esto. Ay, yo ya no tengo nada que ver con mi esposo. Ay, ni Dios lo quiera, fuchi. No, mi hermana, deje de estar declarando cosas así. ¿Qué pasa con su inteligencia intrapersonal? No, hermano, ya estamos viejitos nosotros, ya. No, nada de viejito. Ese viejito que duerme con usted, le atraen las mujeres todavía. Decía una hermana, no, hermanos, mi esposo es una pelota de santidad, decía. Y no, tiene usted que atender a su esposo. Y esposo tiene y debe atender a su esposa. Porque Urías, esa inteligencia intrapersonal de decirse a sí mismo, bueno, esta mujer me necesita. ¿Cuánto tiempo tenía en la batalla? ¿Cuánto tiempo es que se levantaba desde la mañana y hasta en la noche peleando una batalla, hermanos, olvidándose de su esposa? Y otros que se olvidan de sus hijos. O nos olvidamos de nuestros hijos. No sé si me está entendiendo y de dónde está saliendo esta enseñanza. Pero la inteligencia intrapersonal nos dice, nos hace ver, analizar cómo está nuestro matrimonio, cómo estamos enfrentando las tentaciones. La inteligencia intrapersonal, hermanos, es ministrada por el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo está abriendo tus ojos si lo tomas en serio, si lo ves como algo real, como algo importante para tu vida, para tu desarrollo. Pero mire qué solución inicua buscó David. ¿Cuánta gente busca la solución? Ya se embarazó la mujer, la muchacha, hay que abortar, hay que hacer algo, hay que matar a alguien, alguien tiene que morir. David dijo, bueno, que el niño viva y que el esposo de mi amante muera. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Mire, ¿dónde está la inteligencia de David? Era inteligente en este caso, para las cosas malas. Qué tremendo, hermanos, cuando somos inteligentes para lo malo, para lo carnal, para el pecado, para hacer cosas mañosas. David sabía que Urías no iba a abrir la carta. ¿Cuánta gente, hermanos, sabe que no le van a estar revisando el celular al marido o a la mujer? ¿Qué manda a andar revisando? A menos que esté enfermo. Pero Urías ni por la mente le pasaba lo que estaba sucediendo. Pero la inteligencia de David para lo malo, en este caso, ahí se estaba viendo, porque él era David era un guerrero experimentado. David pensó en una estrategia, cómo terminar con Urías. Y escribió la carta. Escribió en la carta diciendo, poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Y así pasó. Era un estratega. ¿Cuánta gente tiene estrategias en su mente? Ha desarrollado una capacidad cómo hacer cosas malas sin que nadie se dé cuenta. Aparentemente. Entonces, mis hermanos, lo tremendo es que la inteligencia intrapersonal de David, la buena, le estaba cascabeleando, le estaba fallando, no estaba, hermanos, funcionando en la prueba, hermanos.
en medio de la tentación, es donde necesitamos. Por eso dice el Señor que debemos orar para que nuestra inteligencia intrapersonal funcione, esté activada en medio de la prueba. Porque de lo contrario, justificamos el pecado. Lo justificamos por diferentes causas. Bueno, pastor, es que la verdad que mi esposa, pues, es aburrida. Pero viera, esas otras mujeres son una chulada. Tal vez no sean hermosas, pero entretienen, diría. Estoy hablando de algo crudo, pero que a veces decimos, ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? Estoy hablando desde, hermanos, desde mi corazón, con el propósito de que nosotros desarrollemos la inteligencia intrapersonal. Porque también hay mujeres que, teniendo a su marido, hermanos, no quieren estar con ellos. La inteligencia intrapersonal como que no les está funcionando a veces, o no está desarrollándose. Eso es algo que tal vez, hermanos, en este momento parezca algo que no es espiritual, pero es muy importante. Estamos ministrando la inteligencia intrapersonal. Despierta. Despierta. Despierta esa inteligencia intrapersonal en ti, en el nombre de Jesús. Ten cuidado. Hay un muchacho que se te acerca demasiado y te anda buscando, pero tú eres casada, tú eres casado, y hay una muchacha que te mira coquetamente y te sonríe. Ay, pastor, ya se dio cuenta, pastor. Pues no crea, mano, que yo sí veo, sí observo. En la vida, pues, y sé lo que pasa. Entonces nosotros tenemos que desarrollar la inteligencia intrapersonal en el nombre de Jesucristo, hermano, para que podamos enfrentar las batallas de la vida y las pruebas y las tentaciones que vienen a nosotros. De lo contrario, vamos a ir a ciegas. Pero hay que orar para no entrar en tentación. ¿Cuándo se entra en tentación? Cuando no desarrollamos la inteligencia que Dios nos dio para analizarnos a nosotros mismos. Mire lo que sucede acá, hermano. Yo creo que aquí vamos a ir cerrando. Segunda de Samuel 12:5. En este contexto, hermanos, el profeta Natán viene y le presenta un problema que hay, pero es un problema ficticio, inventado, con una parábola, pero que David no lo sabe qué es eso. Y le dice el profeta Natán: mi señor, mi rey David, hay un caso en el pueblo. Hay un hombre que es rico y tiene muchas ovejas, pero vino un visitante a su casa y él quería darle de comer a ese visitante. Ese es otro tema que no voy a meter ahí, pero que tiene que ver con el deseo sexual. Y ese hombre, cuando llega ese visitante, lo quiere atender y le quiere dar de comer, pero en lugar de ir y comer una oveja de su rebaño, va con el vecino que tiene una corderita, a la cual ha criado y ha tratado como a una hija. O sea, está vulnerable. Es vulnerable esa mujer. Porque mire, hermanos, cuando una mujer no es atendida por su marido y no le da cariño, es vulnerable. Cuando un hombre no es atendido ni se le da cariño, también es vulnerable. A menos que desarrollemos una inteligencia intrapersonal y estemos
bien firmes en el camino del Señor y digamos, bueno, así me tocó en la vida, bueno, yo voy a aguantar acá. Pero mire, le dice el profeta Natán, y entonces este hombre que era rico, en lugar de agarrar una cordera, una oveja de su rebaño, va y le quita la corderita a ese hombre que era pobre y que solamente tenía esa corderita y la mata. Y le da de comer al visitante con ella. Y entonces dice, 2 Samuel 12:5, entonces se encendió el furor de David. Se enojó David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Hermano mío, ¿dónde está la inteligencia intrapersonal de David? ¿Dónde está la inteligencia intrapersonal de nosotros? Que cuando oímos que alguien cometió un pecado, decimos, de verdad que ese sí merece unos buenos golpes, merece la muerte. Y luego dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos. Sentenció, juzgó, dictaminó. Dice, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Hermano, a veces cuando estamos señalando a otros, nos estamos juzgando a nosotros mismos. A veces se nos olvidan los pecados que hemos cometido. Dicen algunos comentaristas, que cuando el profeta Natán confrontó a David, habían pasado como 2 años, entre 1 y 2 años. Claro, David pensó, no pasó nada. Dios no se dio cuenta. Nadie vio, nadie supo. Pero tarde o temprano, hermanos, nos alcanza el pecado. Tarde o temprano nos alcanzan las consecuencias. Tarde o temprano se saben las cosas. Se van a saber, no hay nada oculto, hermanos. No hay nada oculto. A menos que lo confesemos. Pero David no estaba consciente. No estaba consciente de su pecado. Tenían que despertar. Su inteligencia intrapersonal tenía que ser despertada. Y tenía que ser proféticamente. Por eso es que en esta noche, hermanos, hoy vengo proféticamente en el nombre poderoso de Jesucristo a despertar esa inteligencia intrapersonal en ti para que te autoanalices, para que empieces a desarrollar, hermanos, esa conciencia de por qué haces algunas cosas, por qué esas intenciones, qué te motiva. Y en el nombre de Jesús, dejes de estar condenando a otros. Porque como aquel cometió ese pecado, ay Dios, iche, decimos los tabaqueños, iche, yo, no, ni Dios lo quiera. Como ya no somos, ¿verdad?, de la religión imperial, ya no hacemos así. Pero decimos, ay, poder. Bendito Dios. ¿Y usted cuántas veces no pecó, hermano? Hermano. No, hermano, pero yo como ese pecado jamás. Pero eres chismoso. Eres chismosa, metiche. Perdón, ya estoy atacando, Dios mío, perdón. Ese no es el propósito. Pero mire bien. Lo que quiero es, hermanos, que estemos conscientes que hay pecados que no hemos cometido tal vez, pero hemos cometido otros y se nos olvida. Y eso fue lo que pasó con David. Hizo un juicio inconsciente. Hace poco platicaba yo con alguien, ¿verdad?, que yo quiero mucho, juzgando a una mujer que porque estuvo casado, estuvo juntada y tiene una niña y pensando que no merece arreglar su vida. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué somos inconscientes para señalar los pecados de otros y no entender los nuestros? ¿Hasta cuándo?
Hoy es el día en que el Señor quiere ministrarnos en nuestros pecados, pero ministrarnos en nuestra inteligencia intrapersonal, despertar o abrir nuestros ojos internos para que podamos mirar cómo está nuestro espíritu, cómo está nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro corazón. ¿Cómo está? ¿Cómo actuamos? Nosotros, no los demás. Cada quien va a entregar cuenta de su vida, hermano. Así que yo le invito esta noche. No creo que estoy enojado, solamente estoy enseñando, pero si hay algo que a mí me molesta, hermano, perdón, y que creo que a Dios también, es que alguien no reconozca sus errores. Perdón, pero el Señor reprenda, ¿verdad?, esa declaración y la cancele, pero me revuelve el estómago, me molesta. Y digo, aunque yo entiendo que a veces no podemos decir, sí, yo fallé, mire, pero tenemos un cuarto. Hay un altar, hermano. Haga un altar en su cuarto, en la soledad, y métase ahí y dígale, Señor, yo he pecado contra ti, te he fallado. No se lo puedo decir a todo mundo porque hay gente que no tiene misericordia y va a acabarme. Prefiero estar o caer bajo tu mano de misericordia. Porque es una realidad también. Pero usted tiene que desarrollar esa capacidad de pedir perdón y decirle, Señor, ayúdame para no volver a pecar, para no volver a meter la pata, para no cometer los mismos pecados de siempre. Desarrollar la inteligencia intrapersonal nos va a ayudar para no volver a pecar, hermano. Nos va a ayudar porque vamos a tener una experiencia y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Quiero orar, hermanos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, te suplico que ministres nuestra mente, nuestro corazón, incluso, Señor, nuestro cerebro. Ministra nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. De tal manera, Señor, que podamos desarrollar una inteligencia intrapersonal para analizarnos, para poder entendernos, para conocer cuáles son esas cosas que no te agradan y que no debería hacer. Esas intenciones, esas motivaciones. Señor, ayúdanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Ministranos. Activa, Señor, en nosotros esa inteligencia y que se desarrolle, Señor, y podamos ser analíticos en nuestra propia persona, que podamos ser críticos de nosotros mismos y no de los demás. Ayúdanos para sacar la viga de nuestro ojo si es que queremos ayudar a otros. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, déjeme darle un saludo, pues. Hermano, les saludo en esta hora. Saludo a la hermana Teyi Martínez, Estrellita, Dios te bendiga. Hermana Maricruz, hermana María del Socorro, hermana Laila Ochoa Márquez, la hermana Oralia, hermano Alberto Torres, Dios te bendiga. Y ahí levanta la mano, hermano. Saludos a la hermana Fanny. Fanny, Dios te bendiga. ¿Estás ahí? Hola, no te veo. Hermano Ezequiel Calderón, Dios te bendiga, Cheque. Dios te bendiga. Te manda saludos Caborca. Ya tú sabes, es un chiste local entre tú y yo. Alexis Jiménez, Dios te bendiga, Ale.
El viernes, si Dios quiere, nos vamos a estar viendo, hermano, para ir. Hermana Isidra, gloria al Señor, hermana Isidra Córdoba, de la O, que el Señor me la guarde, hermana. Ya la hermana es de la I porque está delgadita. Dios me la bendiga, hermana. Perdón. Es broma, usted me conoce, hermano. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Les tengo alguna noticia, ya la mandé al grupo, ¿verdad? Que, bueno, el viernes vamos a ir a Libertad, pero fíjense que para el 13 de marzo hay una invitación para ir a Jalupa, está cerquita, hermano. Si fuimos a Guerrero, no vamos a ir a Jalupa. Hemos ido a Guatemala, no vamos a ir a Jalupa. Bueno, es una invitación para un lunes. Pero los lunes, aunque las gallinas no pongan, hermano, los cristianos sí buscamos de Dios, ¿verdad? Y ese día, lunes 13 de marzo, el hermano Julio Herrera va a estar, hermanos, en Jalupa. Entonces, me gustaría que fuéramos. Va a ser una fiesta hermosa. Va a estar el 13 aquí en Jalupa y el 14 en Guerrero, pero el 14 no creo que vayamos. Bueno, no tengo planes para ir allá. Pero sí, hermanos, pudiéramos ir el 13 de marzo aquí a Jalupa. Lo voy a proponer a la iglesia, esperamos que estemos disponibles. Hermanos, mañana a las 8 de la noche volvemos a ministrar, seguiremos, ¿verdad?, con la inteligencia intrapersonal, ministrándolo. Pero también, hermanos, el miércoles vamos a tener precisamente hablando de la inteligencia intrapersonal, vamos a autoevaluarnos como iglesia en este viaje que hicimos al Congreso. Nosotros no vamos a evaluar a la iglesia donde fuimos, ni a los predicadores, ni nada de eso, porque ellos están en su casa y nosotros fuimos invitados. No vamos a ir a criticar a otros a su propia casa, ¿verdad? No, vamos a hablar de nosotros, vamos a ver que antes del evento, durante el evento y después del evento, algunos aspectos que son importantes para que mejoremos y entonces, hermanos, podamos tener muchos más viajes de bendición a estas actividades. Amén. Que el Señor me los bendiga. El viernes. El viernes, hermanos, el viernes vamos a salir. ¿A qué hora le dije que es el servicio allá? El servicio es a las 6 de la tarde allá en Tulipán, en Libertad. De manera, hermanos, que vamos a salir de aquí a las 5 de la tarde. Nos vamos a ver aquí en la iglesia. ¿Ok? Las mujeres que entren dentro del carrito mío, entran 4 nada más, mi esposa y otras 3. Tal vez en la camioneta del hermano adentro entre pues su esposa y 2 hermanas delgadas. Perdón, hermanito, ¿verdad? Pero es que no caben más grandecitas. Pero en la parte de atrás, como ya tenemos unas banquitas, esas banquitas nos van a servir para que nos podamos ir sentados, los hermanos y hermanas. Amén. Para el lunes 13, eso todavía lo vamos a platicar. Yo digo para el viernes. El viernes ya quedamos que vamos a ir al servicio allá a Libertad. Ese es el próximo, pues. Es el más cercano. Y vamos a ponernos de acuerdo para eso. Ya quedamos de acuerdo. Entonces, a las 5 nos vamos a reunir aquí. Y de aquí nos vamos, hermanos. Y pues, como les decía, pasaremos por la hermana Oralia, la hermana Marta, de ahí por la hermana Isidra, aunque la hermana Isidra puede venir con el hermano Alexis. Y pasamos luego por los hermanos de ahí de Huacapa, y nos vamos a Libertad. Amén. Así que mis hermanos, que Dios me los bendiga. También, hermanos, estamos
hemos estado mandando mensajes que no encontramos todavía los jarritos, los cantaritos. Me dicen que en Tulipán hay, en un pasaje que hay, un pasaje comercial, ahí dicen que venden artesanías de barro. Entonces, pero quiero explicar, hermano, que cada quien debe comprar su propio jarro. Si nos ponemos de acuerdo, yo voy a ver el precio, pero ya les voy a decir cuánto salen, porque cada quien debe pagarlo. Porque si se lo regala a otro, entonces no es su cántaro, no es su jarro. ¿Me entiendes? Tiene que ser propio, porque representa nuestra vida. Bueno, a ver, por aquí hay unas preguntas. Ah, bueno, perfecto. Sí, amén. Ok. Para el lunes 13 ya nos vamos a poner de acuerdo. En la esquina de la universidad de aquí de Culhuacán hay. Déjame checarlo entonces mañana, si Dios lo permite. Ok, ¿qué más dice el hermano Alberto? Bueno, lo vamos a checar y checamos también acá en Tulipán. Que Dios le bendiga, hermanos. Que pasen buenas noches.